Gracias, Señor, por ese amor incomparable que has demostrado en la cruz por cada uno de nosotros. Y por supuesto que no nos separaremos de tu amor porque usted nos amó primero. No es que nosotros te hayamos amado, sino que usted nos amó primero y expuso su amor, expresó su amor en aquella cruz. Pero hoy celebramos que Cristo vive y que vive en nuestros corazones y queremos celebrarte en esta mañana. Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestra vida, transforme nuestra vida y podamos caminar con Cristo. Muchas gracias, pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, amados hermanos. Leímos la lectura ahí en Lucas 24, versículos del 1 al 12 y surge una pregunta, la pregunta que le hacen los ángeles a estas mujeres que fueron al sepulcro. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Jesucristo ha resucitado y su resurrección transforma vidas, transforma nuestra tristeza en esperanza, pero también transforma nuestra incredulidad en fe. Amados hermanos en Cristo, amigos, vecinos, la historia de la humanidad, desde aquel pecado de Adán y Eva, ha estado marcada por una realidad que no podemos evitar: la muerte. Y la muerte es una sombra que se extiende sobre todos los seres humanos, sin distinción alguna, sin distinción de raza, de color, de idioma, de riquezas o de poder. La muerte es esa sombra que nos persigue. Cada uno de nosotros venimos con una fecha de vencimiento que no la vemos, pero en algún momento nos va a alcanzar. Los grandes imperios, los reyes, los gobernantes, los sabios, también los humildes, todos han conocido un mismo destino: la tumba, el sepulcro. El polvo vuelve al polvo. Y todos nosotros caminamos en este mundo sabiendo que tarde o temprano todo termina en un sepulcro. Y miremos acá atrás de la iglesia por un momento. Tenemos un cementerio y allí reposan generaciones enteras. Hay abuelos, padres, hijos, nietos. Y cada lápida cuenta una historia. Cada cruz que allí hay marca un final. Los grandes líderes de la historia tienen sus tumbas, algunos visitadas por multitudes, otras cubiertas por el olvido, como el caso conversamos con el obispo Joel el otro día de nuestro misionero William Wilson, que está sepultado en el cementerio general de Temuco, pero la verdad es que no se sabe dónde está su tumba. Olvidos. Y así es nuestra vida bajo el sol. Todo parece terminar en la muerte. Pero mis queridos hermanos y hermanas, la historia de la humanidad, en la historia hay una tumba diferente. Una tumba que no encierra un cuerpo. Una tumba donde ni siquiera hay restos, ni siquiera hay huesos. Hay una tumba vacía que cambió el rumbo de la humanidad para siempre. Y esa tumba es de nuestro Señor Jesucristo. El Viernes Santo hubo dolor, hubo lágrimas, hubo oscuridad. El sábado hubo silencio, hubo duelo. Pero el domingo, como un domingo como hoy en la madrugada, un día como hoy, todo cambió para siempre. Y en medio de ese cambio resuena una pregunta poderosa, una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta hoy, hasta nosotros hoy día. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? El relato que encontramos aquí en Lucas 24 nos transporta hasta la madrugada de ese primer día, justo después del día de reposo,
Un pequeño grupito de mujeres, seguidoras fieles de Jesús, se preparan y se dirigen al sepulcro donde había sido enterrado su maestro. Y estas mujeres no van con alegría, no van con esperanza, sino que van con un corazón apretado, cargado de tristeza y resignación. Y dice la palabra que llevan consigo especias aromáticas preparadas con dedicación, porque la muerte de Jesús ocurrida antes del inicio del día de reposo, y este día de reposo era muy sagrado para el pueblo judío. Ellos no hacían ninguna actividad, ningún trabajo, no realizaban ningún tipo de trabajo. Así que por esta razón les había impedido realizar los preparativos propios de su entierro. Estas mujeres van al sepulcro no esperando un milagro. Simplemente desean honrar al cuerpo de Jesús y de esta manera están mostrando amor y respeto en medio del dolor. Pero cuando llegan al sepulcro se encuentran con algo completamente inesperado. La piedra, una enorme piedra que no se podía mover ni en dos personas, estaba removida. El cuerpo en la tumba estaba ausente. Y dice Mateo 28 que los soldados que estaban custodiando el sepulcro habían quedado aterrorizados porque habían visto la aparición de ángeles y había sucedido un gran terremoto, así que estos soldados habían huido del lugar para informar también a las autoridades de lo ocurrido. Y en ese momento de confusión, este momento de asombro, los ángeles le anuncian una verdad que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Jesucristo ha resucitado, no está entre los muertos, porque Él vive. Y este pasaje no es solamente un hecho histórico, es una declaración de esperanza para todos los tiempos y para todos los lugares. La resurrección de Cristo transformó la tristeza de aquellas mujeres en gozo. Pero también la resurrección de Cristo sigue transformando vidas hoy, convirtiendo la incredulidad en fe y la desesperanza en una esperanza cierta, porque Cristo vive. Y hoy, al meditar en este texto, descubrimos 4 realidades que surgen de la resurrección de Cristo y que siguen siendo relevantes para nosotros hoy, aquí, ahora. Así que espero que el Señor abra nuestro entendimiento, prepare nuestro corazón para recibir su palabra. Y vemos en los versículos del 1 al 5 una búsqueda equivocada. Las mujeres actuaron con lógica humana, madrugaron, ¿cierto? Llevaron sus especias y fueron al sepulcro. Y la verdad que todo lo que ellas hicieron tiene sentido, considerando que Jesús había muerto y había sido sepultado. Sin embargo, olvidaron algo. Olvidaron las palabras de Jesús sobre su resurrección. Porque si lo hubieran recordado, su actitud habría sido diferente. Habrían ido con esperanza, con expectación, no con tristeza y resignación, como lo hicieron esta mañana. El ritual de purificación que intentaban ellas completar era una muestra de devoción, pero también ellas no iban con la esperanza de ver ningún milagro. El entierro apresurado del día viernes debido al inicio del día de reposo les impidió cumplir con estos ritos religiosos, con estos ritos fúnebres. Así que regresaron este domingo al amanecer para ungir su cuerpo. Y sin embargo, al llegar al sepulcro se encuentran con una realidad inesperada.
Jesús no está allí. ¿Qué sucedió? Y la pregunta que hacen los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No es una pregunta que solo informa, sino es una pregunta que confronta. Les está señalando a estas mujeres que están buscando en el lugar equivocado. Es importante hacer notar que las mujeres, movidas por el amor, por la devoción a su maestro, siguiendo lo que a ellas les parecía correcto, les parecía lógico desde su perspectiva humana. Buscar el cuerpo de Jesús para ungirlo, era lógico. Sin embargo, en ese momento la lógica humana y las costumbres no eran suficientes para comprender el plan de Dios. Ellas buscaban al Señor entre los muertos, cuando Él ya había resucitado de la muerte, había vencido la muerte. Esto nos recuerda muchas veces nuestros propios caminos y nuestros propios pensamientos. Aunque a veces bien intencionados, tenemos muy buenas intenciones, pero podemos estar limitados por nuestra visión humana. Dios, en su soberanía, siempre tiene un propósito mucho más elevado, mucho más alto que el nuestro, que trasciende nuestra razón, trasciende nuestras expectativas. Por eso somos llamados a confiar en sus promesas. Aunque a veces no entendamos lo que nos está diciendo el Señor, no entendamos sus promesas completamente, pero el Señor nos llama a confiar en sus palabras. La verdadera esperanza y la vida solo se encuentran cuando alineamos nuestra fe con la palabra de Cristo crucificado y no únicamente con lo que pensamos, con lo que parece lógico, con lo natural. Así entonces aprendemos a buscar a Jesús donde realmente está, vivo, glorioso, más allá de nuestros propios límites y entendimiento. Buscar a Jesús entre los muertos es como buscar el sol en medio de la noche. Por más que deseemos encontrar al sol en medio de la noche, no lo vamos a encontrar allí. Porque la vida no habita en medio de las sombras ni el silencio. Así también, quienes fueron a la tumba esta mañana, buscaban donde no había razón de buscar, porque Cristo había vencido la muerte y Él ya no estaba entre los muertos. Este pasaje refleja una realidad en nuestro tiempo. Ahora, muchas personas siguen buscando vida en lugares de muerte, en riquezas, en éxito, en placer, en las relaciones humanas o incluso en prácticas religiosas vacías sin Cristo. Y la pregunta que hacen los ángeles a las mujeres sigue vigente hoy para nosotros. ¿Dónde estás buscando vida? Si buscas entre lo que está muerto, nunca la encontrarás, nunca vamos a encontrar vida allí. Porque solo en Cristo, el resucitado, está la verdadera vida, el propósito y la plenitud. Yo soy la resurrección y la vida, nos dice Jesús en Juan 11:25. Los versículos del 5 al 7, hay una declaración gloriosa. En este pasaje los ángeles proclaman una de las declaraciones más poderosas y trascendentes en toda la Escritura. No está aquí, sino que ha resucitado. Estas palabras constituyen el corazón del cristianismo, de nuestra fe, de nuestras creencias. Es la base de nuestra fe. No seguimos a un líder religioso que quedó en la tumba, sino seguimos a un Salvador que venció la muerte y vive para siempre. Primera de Corintios 15:14 nos recuerda el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe.
Pero como Cristo resucitó, nuestra predicación y nuestra fe son verdaderas, son ciertas. Y Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que también Él resucitó, se levantó de la tumba, demostró así su victoria absoluta sobre la muerte, pero también sobre el pecado y sobre el poder del maligno. La tumba no pudo retenerlo, no pudo guardarlo. El poder del pecado fue quebrado para siempre. Es fundamental que podamos notar en esto que no fue un acontecimiento inesperado. No fue un acontecimiento improvisado. Los ángeles les recuerdan a las mujeres lo que Jesús mismo le había anunciado. La resurrección fue prometida, fue anunciada. Jesús les había dicho que Él iba a resucitar. Y en ese momento glorioso había cumplido su palabra. Porque Dios siempre cumple sus palabras. Él es fiel y verdadero. Él no miente. Sus palabras son verdad. Podemos imaginar la muerte como una puerta blindada, cerrada, encadenada, bien asegurada. Es un muro imposible de pasar, imposible de traspasar. Nadie podría cruzarla y volver victorioso. Eso es la muerte. Pero Cristo, con su resurrección, abrió esa puerta de par en par, para que todos los que creen puedan entrar en ella. Lo que antes era un callejón sin salida, ahora es un camino de esperanza, un camino de vida. La muerte significa separación. Cuando hablamos de muerte, hablamos de separación, hablamos de derrota. Pero Cristo ha vencido la muerte y la muerte la transformó en vida, en esperanza. Porque Él cruzó esta puerta, este umbral, y nos trajo vida eterna, gracias a Jesús. Cuando el pueblo de Israel se encontró frente al Mar Rojo y querían atravesar, pero de atrás tenían los egipcios siguiéndolo, ellos pensaron inmediatamente: aquí vamos a morir. Vio un muro de agua, se desesperaron, esperaban la muerte, encontraron el fin del camino, pero Dios hizo algo imposible. Abrió ese camino, abrió ese muro, convirtiendo la desesperación en esperanza y les abrió el camino a la vida. Esta verdad de que Cristo resucitó y que Cristo vive, lo cambia todo. Porque entonces sí hay esperanza para nosotros. Hay perdón verdadero para nosotros. Hay perdón de nuestros pecados, por más graves que ellos sean. No importa lo que hayas hecho. Si vienes arrepentido de Cristo, tus pecados son perdonados, porque Cristo resucitó y venció el pecado. La resurrección no es solo una doctrina que nosotros confesamos, sino que es una realidad que viva, que transforma nuestras vidas y restaura nuestros corazones y nos da nuevos propósitos de vida. Por eso nuestra historia ya no está definida por nuestro pasado, por lo que hicimos. No está definida por nuestros fracasos, sino que nuestra vida está perfectamente conectada con Cristo resucitado y ahora tiene un nuevo valor, tiene un nuevo sentido. Porque Cristo nos da una nueva identidad, un futuro lleno de esperanza. Cuando vemos el mundo oscuro y sin esperanza, en Cristo tenemos nueva esperanza. Entonces, queridos hermanos, vivamos con la certeza, con la alegría de que seguimos a un Señor vivo que camina con nosotros cada día y nos invita a compartir el Evangelio. Nos invita a compartir su victoria, esta buena noticia de que Él resucitó. En el versículo 8 vemos el poder de recordar la palabra. El versículo 8 nos ofrece un momento profundamente significativo. Entonces se acordaron de sus palabras. Entonces se acordaron de sus palabras. Las mujeres, al ver la tumba vacía y escuchar el mensaje de los ángeles, finalmente recuerdan lo que Jesús les había dicho antes.
Y a partir de aquí, ahora sí todo cambia. Hasta ese instante, ellas solo habían comprendido, no habían comprendido plenamente el significado de las palabras de Jesús acerca de su muerte, acerca de su resurrección. Sin embargo, ahora, a la luz de su resurrección, esas palabras cobraron sentido en estas mujeres. En ese preciso momento fue cuando su fe, la fe de ellas, comienza a despertarse en sus corazones. La resurrección de Cristo no solo confirma la veracidad de las palabras de Jesús, sino que también muestra la importancia de recordar y aferrarnos a lo que Él nos ha dicho muchas veces a través de su palabra. ¿Cuántas veces hemos estado en medio de confusión? ¿Cuántas veces hemos estado en medio del dolor, la duda? Y nos olvidamos de las palabras, de las promesas de nuestro buen Señor Jesús. Pero sin embargo, el recordar sus palabras, recordar la palabra de Dios, tiene el poder de renovar nuestra fe, de traernos esperanza y transformar nuestra perspectiva. Imaginemos a una persona que se encuentra perdida en un bosque durante la noche, sin luna, está completamente oscuro, hay ruidos extraños y el miedo comienza a apoderarse de esta persona. Y sin embargo, de repente se acuerda que tiene una linternita en su bolsillo y la saca y la enciende. Al encender su luz, el bosque no se elimina. No se eliminan los peligros, pero le permite ver el camino, le permite evitar tropezar por donde va y avanzar con confianza, porque ahora tiene una luz. La linterna no cambió las situaciones, pero sí cambió la forma en cómo poder enfrentar la adversidad. Enfrenta ahora la oscuridad sin miedo y sin temor. Así es, recordar la palabra del Señor. Así es, recordar la palabra de Dios en medio de la confusión, que hoy vemos confusión por todos lados, en medio del temor, en medio de la dificultad. Queridos hermanos, recordar lo que Dios nos ha dicho ilumina nuestro camino, nos da dirección y nos da nuevas esperanzas y nos permite avanzar con fe, aunque la situación no cambie de inmediato. La palabra de Dios es esa luz que nos guía y nos sostiene. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí encontramos una enseñanza fundamental para nuestras vidas. Nuestra fe, hermanos queridos, no debe estar fundamentada en las experiencias ni en las emociones pasajeras, porque estas son momentáneas, sino nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra viva y eterna de Cristo. Muchos creyentes hoy en día viven una vida debilitados porque se han olvidado de la palabra, porque no han alimentado su fe con la verdad de las Escrituras, que es importante entonces volver a las Escrituras una y otra vez. La necesitamos cada día para poder conducirnos, para poder caminar, para alumbrar nuestra vida, afirmarnos en sus promesas, afirmarnos en la verdad eterna de Dios. Solo así nuestra fe será fortalecida y crecerá verdaderamente. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, que podamos aprender a ser creyentes que recuerdan la palabra y que confían en ella y que viven en la luz de su palabra. En los versículos 9 al 12 encontramos reacciones diferentes entre la resurrección. En estos versículos observamos una variedad de reacciones entre los apóstoles frente al anuncio de resurrección que estas mujeres, llenas de asombro y gozo, fueron a avisarle a los apóstoles lo que habían visto, lo que habían oído. Sin embargo, la respuesta inicial de los apóstoles es de incredulidad. No creyeron.
El relato les pareció una locura, les pareció fantasioso, les pareció algo imposible de aceptar, aun cuando Cristo les había dicho en reiteradas ocasiones que esto iba a suceder. Esta reacción ilustra la dificultad que muchas veces también tenemos nosotros para creer en lo sobrenatural, especialmente cuando no hubo expectativas y experiencias previas, no podemos apreciar lo que la palabra nos dice. Pero aún así, entre los apóstoles encontramos una respuesta diferente. La respuesta de Pedro, aquel que había negado a Jesús 3 veces, que se había escondido, que tenía miedo. Pero la respuesta de Pedro fue diferente. Aunque no comprende lo que está ocurriendo, su reacción fue distinta. Movida por la inquietud, movido por la esperanza, Pedro entonces corre de inmediatamente al sepulcro para comprobar por sí mismo lo que las mujeres le habían anunciado. Y este gesto revela un corazón que, aunque con dudas, aunque con temor, está dispuesto a buscar, está dispuesto a acercarse y a investigar la verdad. Es el nuevo comienzo de un movimiento hacia la fe para Pedro. Se le abre una apertura a la posibilidad de que lo imposible se haya hecho realidad. Podemos comparar esta escena con 2 personas que reciben la misma noticia impactante, pero una de ellas rechaza esta noticia inmediatamente, considerándola una noticia absurda o sin sentido. Sin embargo, la otra siente curiosidad, se inquieta y decide acercarse a comprobar por ella misma si es verdad o no. Así ocurre muchas veces con el mensaje del Evangelio. No todos reaccionan de la misma manera. Para algunos es locura. Otros la aceptan medianamente, pero no se atreven a investigar. Sin embargo, hay otros como Pedro que se acercan con un corazón distinto. La pregunta clave para cada uno de nosotros hoy es: ¿cómo estamos respondiendo frente a la resurrección? ¿Nos quedamos en incredulidad, descartando este mensaje como algo sin importancia o algo imposible? ¿O como Pedro, sentimos el deseo de acercarnos, de buscar y de comprobar por nosotros mismos la verdad de Cristo resucitado? La resurrección no es solo un hecho histórico, sino una invitación personal. Nos desafía a no quedarnos en la indiferencia ni en la duda, sino que nos invita a dar un paso de fe. Y cada uno puede decidir: ¿voy a permanecer donde estoy o voy a correr hacia Cristo? Permitiendo que esta esperanza y la vida nueva que Él ofrece transforme mi vida, transforme mi existencia. La resurrección demanda una respuesta activa. No basta con oír el mensaje, es necesario responder desde el corazón. Que nuestra reacción sea como la de Pedro, sea buscar, sea acercarnos y finalmente creer. Amada familia en Cristo, la tumba está vacía. Cristo está vivo y eso cambia todo. Donde antes reinaba la muerte, ahora hay vida. Donde antes solo había desesperanza, ahora floreció la esperanza. Donde antes pesaba la culpa por el pecado, ahora se nos ofrece el perdón de todos nuestros pecados. La resurrección de Jesús es la confirmación suprema de que el sacrificio de la cruz fue aceptado por Dios. Y esa es la garantía de que el poder del pecado y el poder de la muerte han sido vencidos para siempre. El Viernes Santo, desde una perspectiva humana, parecía el final, parecía una derrota irremediable. Sin embargo, el domingo, un domingo como hoy, un domingo de resurrección, reveló que aquello que parecía un fracaso fue en realidad la victoria
más grande de la historia, porque Cristo venció la muerte y nos invita hoy a ser parte de esa vida resucitada. Hoy celebramos que la tumba está vacía, que Cristo vive, y por eso nuestra fe no es en vano. Tenemos una fe firme, tenemos la certeza de que así como Cristo vive, nosotros también viviremos con Él. Así que vivamos con gozo, vivamos con alegría, vivamos con esperanza y con la seguridad que ante cualquier situación, aunque por más difícil que ésta sea, Cristo tiene el poder para transformarla. Que esta verdad nos impulse a responder con fe, con gratitud y a compartir este mensaje de vida y esperanza con el mundo. Y vivir nosotros, comprometernos a vivir cada día como testigos de Cristo, que verdaderamente han experimentado que Cristo ha resucitado. Deseo que el Señor les bendiga y traiga esperanza y gozo a su vida. Y por más oscura que sea la noche, recuerden siempre en la palabra que es esta luz que nos abre el camino en medio de las dificultades. Oremos al Señor. Buen Padre Celestial, gracias por la muerte y resurrección de Cristo. Te damos gracias porque nos da esperanza de una vida gloriosa en la eternidad con Cristo, que empezamos a vivirla desde el momento que creemos. Perdónanos, Señor, cuando hemos olvidado tu palabra en medio de las dudas, la incertidumbre, el temor. Te pedimos que nos ayudes a recordar tu palabra cuando estemos en medio de dificultades, en medio de la adversidad. Que alumbre nuestro camino y trae ese gozo y esa esperanza a nuestras vidas para vivir la vida resucitada que Cristo nos ofrece. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.